estos países, como es la energética, muy bien además centrada a través del ODS número 7. No cabe duda de que los países que integran Mesoamérica tienen un perfil energético muy distinto, que enfrentan distintos retos, pero también que presentan muchas oportunidades. A día de hoy sabemos que existe una estrategia de energía de estos países que se centra en 4 pilares importantes. Por un lado, la interconexión; por otro, el acceso a las energías renovables y el efecto que esto tiene en el cambio climático; y tercero, el uso más eficiente y la importancia de la eficiencia energética. Teniendo estos 4 pilares de esta agenda energética de los países de Mesoamérica, si les parece, voy a empezar haciendo distintas preguntas a cada uno de los panelistas y al final, si tenemos más tiempo, quiero hacer una pregunta común a todos ellos. Si EPAC juega cada vez un papel más importante, más allá de que probablemente tenga algunos espacios de mejora, es sin duda a día de hoy una de las estrategias de interconexión más importantes que existen en toda la región. Se está trabajando en un SEPAC 2, en una nueva, agenda de SEPAC que intenta ampliarlo y en el cual hay 2 grandes iniciativas que están tomando fuerza. Una es la interconexión SEPAC-México y la otra es Colombia-Panamá. En este sentido, me gustaría un poco preguntarte ¿cómo ves esa agenda, dónde avanza y sobre todo de qué forma creen que esto puede dar una conexión mayor, pero sobre todo ser más eficiente y en cierta forma abaratar el coste al usuario final? Hola, muy buenos días. A ver, efectivamente el tema de la interconexión e integración energética juega un papel preponderante en el desarrollo regional. Efectivamente y claramente dentro de la agenda mesoamericana de energía, la interconexión eléctrica mesoamericana es una de las grandes prioridades. Tenemos en la región algo que es un referente, diría que mundial, excepto con la experiencia súper avanzada y destacada de los países nórdicos. Creo que lo que tenemos en el mercado regional de Centroamérica con la línea CIEPAC, las instituciones regionales y el reglamento regional es un referente de clase mundial. Y la visión en general en la región no se limita a lo que está sucediendo en CIEPAC, sino que todos quienes estamos en el tema, lo que estamos soñando es una América interconectada e integrada, y es un sueño que progresivamente se va haciendo realidad. Como bien lo señala, sobre la base del CIEPAC, que es el sistema de interconexión eléctrica de los países de América Central, hay una extensión de ese sistema, de esa integración regional hacia México y hacia Colombia. A su vez, Colombia está interconectada en el sur con Venezuela, con Ecuador, y hay una iniciativa que se denomina el CINEA, que es el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, y por esa vía tendremos prácticamente todo el continente interconectado e integrado. CIEPAC avanza de manera importante, las transacciones han venido incrementándose en el tiempo, hoy mueve una cantidad considerable de energía y va avanzando en lo que son sus objetivos fundamentales. El propósito no se trata simplemente de tener países interconectados, sino lograr que los beneficios que se derivan de la integración lleguen al usuario final. Esa integración debe permitir que a futuro se puedan desarrollar proyectos regionales con economías de escala que finalmente se traduzcan en beneficios para los consumidores. Adicionalmente, las interconexiones extrarregionales con México y con Colombia lo que ayuden es a fortalecer ese desarrollo regional y, como digo, materializan la visión que tenemos muy bien escrita en la agenda de esa interconexión eléctrica mesoamericana. Nosotros vamos un pozo más atrás de México. Ya hoy existe una interconexión CIEPAC México, Guatemala-México, y en este momento estamos trabajando en el desarrollo de la interconexión entre Colombia y Panamá. Precisamente ahora en esta cumbre, en el tema energía, está quedando una declaración valorando los avances que estamos haciendo y instándonos a avanzar en las definiciones siguientes. Un punto muy relevante es que en mayo de este año se suscribió un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá en el marco del proyecto Mesoamérica, haciendo las definiciones claves que teníamos pendientes
para poder concluir los estudios y poder iniciar muy prontamente la construcción. Tema interconexión, hay que mirarlo siempre con ese propósito y con esa mirada. Es el beneficio regional, no solamente en términos de optimización de los recursos, de mejora en la calidad y en la confiabilidad de los sistemas, sino lo que tiene que ser el fin último, es que esa interconexión posibilite que los usuarios finales tengan el beneficio de acceder siempre a la energía más barata disponible en el mercado. En la medida que lo logremos, creo que estaremos cumpliendo muy bien con los propósitos que nos hemos planteado en la agenda mesoamericana. Muchas gracias. Manuel, en tu caso existe otra gran agenda que, como decíamos, trata de unir SIEPAC con México a través de Guatemala. ¿Cómo avanza? Y de nuevo, también cómo desde tu punto de vista crees que esto va a traer ventajas al usuario final y a los empresarios de la región. Bueno, ciertamente una red más grande es una red donde hay más competencia, donde hay mayores eficiencias, donde hay mayores economías de escala. Mientras más grandes las redes son más resilientes, hay mucho más valor tanto para usuarios como para productores. Evidentemente, en la medida en que una red se va volviendo grande, hay una serie de retos de gobernanza que hay que resolver, ¿no? En el caso de la interconexión de SIEPAC con el Sistema Interconectado Nacional de México, hay una asimetría importante entre las partes, ¿no? Las empresas de generación, transmisión, distribución eléctrica en Centroamérica son relativamente pequeñas comparadas con Comisión Federal de Electricidad, que apenas dejó de ser un monopolio hace algunos años y donde tenemos una serie de vaivenes regulatorios en donde la empresa se resiste a entrar a una competencia plena. Y ahí quizás eso puede dificultar que se generen las reglas para este mercado común. Son reglas en donde los intereses de estos monopolios naturales de transmisión, donde es fácil establecer una tarifa y extraer una renta en beneficio del Estado o en beneficio de alguna de las empresas, transite más bien a un esquema en donde se pueda atraer a los generadores que puedan agregar más valor para la red integrada y donde los usuarios cada vez estén más contentos porque tienen mejor servicio, tienen mejores planes, tienen más facilidades. Hay un caso que a mí siempre me ha resultado interesante. En Texas hay más planes de electricidad que de telefonía celular. La gente puede elegir comprar electrones verdes y comprar electrones por la noche y ofertas de precio, entonces la gente decide que va a lavar la carga de ropa a ciertas horas porque eso funciona mejor, y creo que hacia allá tendría que transitar la región mesoamericana ya integrada en una sola red eléctrica, y ojalá eventualmente pudiéramos llegar hasta la Patagonia, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente generaría mucho valor en esa red, ¿no? Muchas gracias. El segundo eje de este plan de energía tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía. Juan Luis, usted que obviamente es su empresa es un gran generador de energía, pero también usuario, como empresario, ¿dónde ve las oportunidades para bajar de verdad el precio y para tener una estrategia clara de eficiencia energética en la región? Muchas gracias, Gemma. Buenas tardes. Realmente es una pregunta un poco dura, bajar el costo. Todos queremos bajar el costo de la energía, y en realidad yo me metí hace muchos años a este tema precisamente por eso, porque Centroamérica está ingresando después del mercado común al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y esperábamos una altísima competencia de todos los productores internacionales que vendrían al mercado. Realmente el costo es fundamental, pero es un subproducto de una serie de temas que hay que hacer prioritariamente. Cuando analizamos eso hace muchos años en Cámara de Industria de Guatemala, vimos que había 5 factores que eran fundamentales. El primero era generar un ambiente en gobierno, en el sector privado, de competencia, y esa competencia basada a que el menor costo entrara primero.
a la red, a la matriz de generación. Eso es fundamental porque si entras por otro tipo de conceptos, la energía siempre va a ser de un precio que no es de mercado o que no es el más bajo. Entonces, primer costo bajo entra primero a la matriz, es fundamental en toda la ecuación. La segunda es que hayan contratos de largo plazo. La energía no es un tema como una tienda que uno compra algo hoy y mañana lo vende. La energía hay que producir, las plantas tienen que quedarse, tienen que pagarse, ustedes los bancos nos tienen que dar la plata porque si no también está fregado. Y en realidad el concepto de largo plazo pelea muchas veces con los temas políticos de corto plazo. Los gobiernos son de un periodo de tiempo dado, generalmente de 4 años, y entonces el concepto de proyectos que, como el caso que se mencionó nuestro de Renace, ha tardado 22 años terminar el proyecto. Entonces son varios gobiernos que tienen que tener una claridad en una política de largo plazo visionaria para que baje el costo al final. Muy importante que haya contratos, que haya PPAs de largo plazo. También que haya un mercado secundario en donde están todos los excedentes de energía, un mercado de spot, y que se cree con él la figura del comercializador de energía, para que esos contratos de corto plazo sean colocados en todo el mercado, y todos los veremos cómo usamos para que las cosas de corto plazo también las empresas puedan usarlas. Todo eso funciona si hay un esquema legal que realmente garantice tanto los contratos como las competencias de bajo costo. Y ese esquema legal tiene que tener dos grandes componentes. Uno, lo que es el mercado de mayoreo, en donde día a día se fija el precio para que se mantenga el menor costo posible en la matriz. Y dos, un gran hacedor de política de largo plazo en donde se vea qué componentes son los que tienen que entrar en la matriz. Y entonces, si tienes todo eso caminando en paralelo al mismo tiempo, obtienes algunos resultados que van a bajar el costo al final. Te doy algunos datos de lo que sucedió en Guatemala. En Guatemala empezó, incluso veo aquí al expresidente Vinicio Cerezo, antes de su gobierno había una situación, y yo me imagino que él se recuerda muy bien, en donde no había energía, teníamos una escasez tremenda, no había inversión en energía, nada, estábamos realmente con plantas muy antiguas y no había forma de salir de ese embrollo, y realmente lo que se hizo fue priorizar nacionalmente en esos 5 temas que dije anteriormente y llamar a una ley y a una inversión en energía de cualquier tipo, empezando por la energía renovable. Se hicieron algunas modificaciones, algunas gestiones de ley que empujaban la inversión en energías renovables. En el año 93 se publicó la Ley General de Energía y desde el 93 para acá, con esas 5 bases que ya mencioné, han habido unos resultados magníficos. El precio de la energía en Guatemala ha bajado en los últimos 10 años 45%. Eso producto de la competencia y de los PPAs y la verdad, la buena eficiencia de funcionamiento del sistema, en donde se prestigia el pago a tiempo, en donde se prestigia que todos los actores puedan entrar e interconectarse y que el que quiera entrar, entra a generar, el que quiera transportar, no solo puede entrar a transportar, sino que está obligado a transportarla a un costo fijo, y el que tiene la distribuidora también está obligado a terminar con el usuario la última mía, aún sea vendido por ellos o por un comercializador. Entonces, ese 45% realmente sí funcionó. Por otro lado, hay 2.200 actores en el mercado de energía, no son 5 gentes, hay 2.200 actores en el mercado de energía. Se ha logrado atraer inversiones por alrededor de $5 billones en los últimos 10 años y se ha logrado bajar el número de locales o geográficamente pueblos
que no están atendidos, de un 40% en 1993, me parece que fue al principio de la ley, a un 93% de cobertura eléctrica en la actualidad. Entonces sí han habido progresos, y lo único que pasa es que si es de largo plazo no hay varita mágica, Gema. Eso es lo único. Y la comprensión, creo yo, del sistema financiero ha sido muy importante, que como funciona todos los pagos a tiempo y permanentes, el esquema de largo plazo es algo muy importante, porque sí se alimenta la sostenibilidad de la matriz. Estupendo, muchas gracias. El tercer y cuarto eje de ese plan está relacionado, tiene que ver con el uso de las energías verdes y cómo a través de ellos se mitigan los efectos del cambio climático. Para eso me gustaría preguntarte a ti, Emin, usted, como han dicho en su introducción, tiene un proyecto hidro, aquí muy cerquita, Masapa, y está trabajando en otro. ¿Cuál es su visión sobre esta gran transformación que ha ocurrido en estos años, en el cual claramente la matriz energética ha pasado a ser mucho más verde, no totalmente verde, salvo probablemente Costa Rica, pero sí muy verde? ¿Y cómo cree también que a través de esas energías se puede bajar el precio final, ¿no? Porque todavía hay ciertas críticas, especialmente en algunos países en los cuales se cree que, bueno, al final hay una dicotomía entre ser más verde y quizás no ser tan barato, ¿no? Entonces me encantaría saber un poco tu visión como empresario de la región y también desde el punto de vista de Honduras. Muchas gracias, Gemma, y buenas tardes a todos. Honduras ha transitado por diferentes etapas. En los años 80 Honduras tenía básicamente su base en temas 100% hidroeléctricos. Estaba la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, el Níspero y Cañaveral, y eso nos daba mucha estabilidad. Después de eso se dejó de invertir en energía renovable y llegó la crisis energética de los 90, donde Honduras pasó ya a tener su principal base a combustibles fósiles, y eso nos llevó casi a un nivel de 80% combustibles fósiles, 20% energía renovable. Y eso tiene un impacto demasiado fuerte en una economía poco diversificada como Honduras, donde el precio del petróleo viene a impactarnos directamente, particularmente por no ser un país productor. Recordamos la época en que el barril de petróleo llegó a más de $120 el barril, y eso básicamente puso de rodillas a la economía hondureña y a la empresa estatal. En base a eso se desarrolló un plan, que era un plan de nación, donde el objetivo era darle vuelta a la matriz y llegar a un 80% energía renovable y un 20% energía térmica. Se crearon los incentivos, se alinearon las estrellas, y básicamente en el 2015 fuimos uno de los países de Latinoamérica que más invirtió en energía renovable. A tal punto que el 50% del crecimiento del Producto Interno Bruto fue gracias a la inversión en energía renovable. Ahora tenemos 55 o 60% aproximadamente energía renovable y un 40-45% en base a combustibles fósiles. No obstante, el país sigue avanzando bastante bien en lo que es la inversión en energía renovable, de tal manera que podamos tener una estabilidad de precios y ser obviamente mucho más competitivo. Aproximadamente de los 11-12 mil millones de dólares de ingresos que tiene el Estado o el país, el 40% son remesas, y no podemos estar usando esas remesas que nos vienen para estar comprando casi 2 mil millones de dólares al año en combustibles. Es decir, a nosotros nos cuesta $50.000 crear $1 de exportación. Entonces no podemos estarlo dedicando para importar energía cuando localmente podemos producir la energía que el país necesita. Costa Rica ya está en ese punto, casi en mayo 100% fue energía renovable, y creemos que Honduras puede llegar a ese punto. Para eso se ha desarrollado un plan integral de rescate que ha sido en parte con el acompañamiento del BID, que va a crear un mercado abierto donde podamos competir en una forma transparente, sostenible, que se oxigene el sistema, y de esa manera que cada quien pueda ofertar los precios y se despachen en función a un mérito y hacer mucho más competitivo al país en este caso. En el caso del cambio climático, hay un fenómeno que está ocurriendo actualmente en Honduras y en la región centroamericana. En un periodo de menor de 4 años se dio nuevamente el fenómeno del Niño, y eso está afectando mucho el campo en Honduras, igual en el resto de la región, a tal punto que este año los campesinos dicen se juntaron 2 veranos, porque básicamente no hubieron lluvias, y las pocas que ocurrieron fueron muy irregulares.
Y hay estudios, obviamente hay muchos factores para la inmigración legal e ilegal, pero hay estudios que ya están demostrando que el cambio climático está teniendo un impacto y está provocando la inmigración, porque tenemos todavía mucha gente en el campo hondureño con agricultura de subsistencia, y al no tener tecnificadas sus tierras y no tener los periodos de lluvia regulares, están provocando que entonces que migren. En ese sentido, entonces, tenemos que contribuir a no estar consumiendo energía a base de combustibles fósiles y sí promover más la energía renovable para lograr la independencia energética de nuestro país y obviamente a la región. Claro, vamos a tener que tener una base de soporte, y se ha venido hablando de un proyecto de gas centroamericano, por ejemplo, que nos pueda dar una energía base, pero la energía renovable en nuestros países, particularmente cuando tenemos todo el sol, el agua, el viento, es lo que debemos de aprovechar. A manera de ejemplo, el sur de Honduras, el 95%, es equivalente al 95% de la radiación del desierto en California, es decir, es altamente productivo. Y con la nueva ley general de la industria eléctrica se va a impulsar mucho lo que es la medición bidireccional, donde usted va a poder tener sus paneles solares en su casa, generar energía durante el día mientras usted está trabajando, y en la noche le corresponde ese crédito de parte de la compañía de energía, y de esa manera ir incentivando que cada hogar tenga su propia generación. Entonces sí creemos que esa es la ruta correcta, y toda la estructura legal y los acuerdos que se han hecho con el gobierno van hacia esa ruta. Fenomenal. Creo que a todo el mundo le queda bastante claro el papel que juega la regulación en esta industria. La regulación del siglo XX probablemente estuvo más enfocada a crear empresas sólidas, a veces monopolios, oligopolios en algunos países, pero empresas sólidas. Probablemente la del siglo XXI esté más enfocada a crear más sistemas más eficientes, más integrados, etcétera, ¿no? Pero me gustaría terminar haciendo la misma pregunta a todos, teniendo en cuenta el tipo de cumbre en la que estamos hoy y sobre todo también mañana. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de regulación o de no regulación debería existir verdaderamente para impulsar la agenda de energía? Pero sobre todo, no quiero ser repetitiva, pero lo he preguntado varias veces ya, ¿de qué forma podemos hacer que tengamos todos una energía más barata, pero sobre todo para hacer que estos países sean más productivos y más competitivos? Entonces mi pregunta es, ¿regulación o no regulación y de qué tipo? Sí. Si te parece, empezamos por ahí. Yo creo que para esto el Estado tiene que dejar de asumirse como el dragón que cuida la puerta del castillo, y tiene que asumirse más como un creador de mercados, como alguien que está invitando inversión en un sector que puede ser muy, muy importante. Las posibilidades realmente son infinitas. Imagínense en el momento en que se electrifique buena parte de la planta de transporte de América Latina, las implicaciones que tiene eso en términos del costo de oportunidad de un bien escaso como el petróleo, donde ya no necesariamente tenemos que ponerle diésel o gasolina a los vehículos, sino pues ya podemos utilizar eso para los momentos o los lugares donde no hay ninguna otra posibilidad de generación. Es algo que tiene el poder de transformar además la innovación en estas economías, porque realmente implica repensar toda la economía para que pensemos menos en tubos y en combustibles y pensemos mucho más en cables y en electrones. Y para esto quizás hay algo que tendríamos que pensar, y es si la regulación de tarifas realmente ayuda a invitar a nuevos participantes en la industria, a nuevos generadores con nuevas tecnologías, si realmente la regulación de tarifas está sirviendo al propósito de llevar electricidad a los más pobres. A mí me da la impresión que no. Quizás si vamos a subsidiar algo, deberíamos subsidiarle a los hogares los equipos de autogeneración, las pilas de almacenaje, los esquemas para a lo mejor subir agua y hacer una microhidro por la noche utilizando energías renovables. Creo que eso es un motivo para la reflexión. No creo que la regulación de tarifas esté ayudando al desarrollo pleno de este sector, ¿no? Cuando estábamos diseñando como sector privado el plan de reestructuración y de rescate del sistema eléctrico, por supuesto que estaba el tema de que el ENE se pusiera al día y la importancia de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, todo eso era claro.
Pero el tema más importante para nosotros es que estamos rompiendo el status quo. Es decir, donde le estamos diciendo al sector gobierno y a los políticos saquen sus manos del sector eléctrico. Esto tiene que ser completamente abierto, transparente, donde el sector privado compita en igualdad de condiciones para lograr las mejores tarifas para el consumidor final y así hacer de Honduras un país altamente competitivo. O sea, lo que nosotros le estamos apostando es a la apertura del mercado, una desregulación completa, donde cada quien pueda invertir en la tecnología que quiera y lo van a despachar el que tenga el precio más económico por orden de mérito. Eso es a lo que le estamos apostando, no le vemos otra alternativa. Solo hay dos países que todavía tienen un sistema altamente regulado, que es Honduras y Costa Rica, y los dos tienen problemas financieros. Entonces sí necesitamos por esa ruta y eso va a ser lo más difícil lograr romper este status quo. Andrés. Yo diría que tenemos que ser muy conscientes que los sistemas del futuro van a ser muy diferentes a lo que tenemos hoy. Eso ya está pasando en muchas partes del mundo, está empezando a pasar en la región y tenemos que estar preparados para ese futuro. Con referencia al 2030, año horizonte de los ODS, por lo menos en el ODS está muy claro el propósito de asegurar energía asequible y limpia para toda la población mundial y inserción de renovables, cobertura a la demanda, eficiencia energética van a ser una de las prioridades. ¿Qué sucede? La cadena tradicional del servicio, como siempre la hemos concebido, donde la energía se movía en una sola dirección, desde la generación, transmisión, distribución, comercialización, eso está cambiando. Ya vamos a ver en la cadena del futuro flujo de energía en las dos direcciones. Ya los consumidores no son pasivos sino activos, son prosumidores, entonces también generan energía y generan información. Vamos a ver flujos de energía e información en las dos direcciones y estrictamente lo que vamos a tener quizás no sea ni siquiera una cadena de prestación del servicio, sino una malla donde empiezan a aparecer muchas actividades, aparecen nuevos competidores, nuevos entrantes y el mercado se vuelve diferente. En esa medida, esa regulación tiene que permitir que eso suceda, que ese sector de energía se desarrolle bajo esas nuevas condiciones y básicamente que se deje de regular por actividad y se regule más bien por servicios, dadas las posibilidades que ofrecen esos nuevos entrantes y esa nueva competencia. La regulación siglo XXI, referencia 2030, red de futuro, tendría que permitir eso, tendría que posibilitar un mercado en competencia donde las barreras desaparecen, donde la competencia se vuelve más importante, pero donde la búsqueda final es de la eficiencia y el beneficio al usuario final. Realmente, oyéndolos hablar a todos, yo lo que siempre he apoyado es un mercado que tenga una arquitectura abierta. Eso quiere decir que en realidad pase el menor costo primero, pero con la energía que sea. Allá arriba en la línea, los electrones van a 69.000 marchando, a 230.000 marchando, a 570. Todos van al mismo lugar y todos van con el mismo ritmo. Es verdaderamente nosotros, los humanos, los que a veces no nos ponemos de acuerdo y nos hacemos un poco bolas. Entonces la energía del futuro tiene que ser verdaderamente la mejor tecnología del momento al menor costo posible, interconectada, totalmente regional y con contratos. Lo grande tiene que ser con contratos de PPA internacionales, tiene que haber un mercado de spot internacional, tiene que haber un mercado también de comerciantes que puedan llevar esa energía a todos los nichos de mercado, y en ese sentido sí vamos a tener una baja paulatina, no es inmediata, paulatina del precio de energía. Guatemala, por ejemplo, en este momento la matriz es 60% de energía limpia y 40% de térmicos. Yo realmente no tengo nada en contra de ninguna de las energías, creo que las dos, todas las fuentes son buenas, tanto en cuanto sean el menor costo en el momento oportuno. Y esos contratos de largo plazo, es el chip que hay que cambiar, es de largo plazo. Creo que hay en él mucho tema más técnico y un buen tema político que es de entendimiento de los plazos de los gobiernos vis a vis el plazo de los contratos, que obviamente si uno contrató energía en el año que estaba más alto el precio del petróleo,
abajo de ese precio, en ese momento era un genio. Pero si lo contrató años después, que bajó el precio casi a la mitad, pues entonces ya se ve cara. Esa visión de largo plazo es muy importante que quede plasmada, porque si no, no hay sistema. Quiebra el sistema y no le pueden pagar los bancos para empezar. Pero la peor energía, la más cara que existe, es la que no hay. Y eso es lo que tenemos que tener, una sostenibilidad de largo plazo de la matriz eléctrica. Perfecto. Ya para terminar, me gustaría agradecer a todos por participar. Sin duda alguna, creo que sus visiones han sido muy interesantes y nos dan una visión de dónde está la energía a día de hoy, pero sobre todo cuál debería ser la ruta, como decía antes, para conseguir una energía más fácil, más asequible, pero sobre todo más eficiente y más barata para hacer de América Latina países mucho más competitivos y sobre todo productivos. Así que muchísimas gracias.